Buenísimo. Ok, es el último contenido de la materia. Quizás también el último día de quién de la materia. No importa eso. Se verá en el futuro. Claro. Pero si nos vamos con estruendo y papel picado y chasquibunes, porque el último contenido de la materia es la grande fucking Donna Haraway. Así que vamos a hablar de cyborg y de ciencia ficción y vamos a ver si podemos deconstruirnos un poco, como para tenerle el gusto. Así que nos arremangamos. Prepárense porque le voy a mover el cerebro. Ok, Donna Haraway. Donna Haraway nació en Estados Unidos, Colorado, en 1944. Bien. Su título de base es zoóloga, ella es bióloga. Se graduó en el 66 y también se graduó como filósofa, o sea que es bióloga y filósofa. ¿Bien? Su especialización es en filosofía evolutiva. También tiene un doctorado en biología, entonces, como se darán cuenta, todo el tiempo se ha ocupado de la ciencia de la biología y del pensamiento filosófico de la biología. Desde el 71 ha enseñado historia de las ciencias y estudios de la mujer en varias universidades, en la de Hawái, en la de Hawkins, en la de California, ¿bien? Y desde el 2019 ella es miembro de la Academia Británica de Ciencia, lo cual es uno de los honores más grandes que se le puede dar a alguien de habla anglosajona. También es investigadora del Departamento de Estudios Feministas de la Universidad de California y ha recibido varios premios, por ejemplo el premio Fleck de la Sociedad de Estudios Sociales de Ciencia y el premio Bernal de la Sociedad de Estudios Sociales de Ciencia de Estados Unidos, ¿no? Así que bueno, muchos galardones, la dislexia que me juega en contra, que realmente muestran que estamos hablando de una imponente intelectual del siglo XXI. Para esta clase me pareció que lo mejor era ir a los bifes, el cyborg, porque ya el título que habla sobre los cyborg, ¿no? Cyborg, ciencia, feminismo o el manifiesto cyborg, hace mucho ruido. ¿Qué se quiere decir con cyborg? ¿A qué aludimos? Bueno, en términos históricos, que es lo que Haraway está pensando, el primer cyborg real apareció en 1950. O sea, la primera evidencia de un cyborg que tenemos es 1950. Cuando una rata de laboratorio, Juan Lucio, se realiza un experimento en un hospital de Rockland, ¿y qué se le hace a la rata de laboratorio? Se le implanta una bomba osmótica. ¿Saben lo que son las bombas osmóticas? Son unos pequeños artilugios que van inyectando sustancias químicas, ¿bien? Que eso puede servir para alguien si necesita tener continuamente microdosis de algún medicamento, entonces se colocan esas pequeñas bombitas y tienen un pequeño timer y cada 6 horas se lo inyectan, ¿bien? Ahora, lo que se le inyectó a esta rata, que no tiene nombre, vamos a llamarla el primer cyborg, era una bomba osmótica que lo que hacía era dar pequeñas dosis de alucinógenos, ¿no? Era para ver cómo respondía la rata en los cambios de los parámetros fisiológicos. Bueno, esta fusión que hubo entre rata y bomba osmótica es considerado el primer ser parte máquina, parte animal. ¿Bien? Los resultados de este estudio de la década de 50 se publicaron en 1960, en un artículo que se llamaba Cyborg y Espacio. Los que publicaron el artículo, que creo que se los puse en la bibliografía de consulta, es Kleins, está en inglés, no está traducido, y Kline, ¿no? Son los científicos que han hecho el estudio y ellos fueron los que acuñaron el término cyborg. O sea, la primera vez que aparece el vocablo cyborg es a partir de esta publicación, de este artículo que muestra este estudio en la rata de laboratorio, y la definición que le dieron es la siguiente: organismo cibernético
que ha sido agrandado. Es decir, un organismo que ha sido agrandado por la tecnología. ¿Qué se entiende por agrandado? Y bueno, ahí ya podemos discutir qué es lo agrandado del organismo cibernético. Pero lo que entendían estos autores era que ese agrandamiento iba con una adaptación, te permitía adaptarte mejor a los rigores del contexto, del lugar, del espacio. En ese mismo artículo, donde vieron que la rata podía lograr mejores cosas gracias a esta bomba osmótica, diseñaron un experimento imaginativo. ¿Qué imaginaron? Imaginaron ya no la rata mejorada, sino un astronauta mejorado. Un astronauta con pulmones y corazones artificiales. La idea era que, gracias a esto, el astronauta iba a poder sobrevivir mucho mejor en el espacio. Estamos a principios de la década del 60, en pleno auge de la carrera por el espacio, todavía no había orbitado nadie por la Tierra y todavía no se había llegado a la Luna. Entonces todavía esto era ciencia ficción, ¿no? Entonces, el término cyborg va a acuñarse en este primer sentido como una manera de mejorar el ser humano, agrandar a lo humano para que se adapte mejor a los rigores del sistema en donde está. Estas especulaciones metafísicas de podemos agrandar lo humano tuvieron un impacto bastante importante en la década de 60 en los estudios militares. El ejército empezó de Estados Unidos a investigar si era posible eso. Entonces empezaron a crear exoesqueletos, brazos robóticos, ¿no? Que luego algunos de esos desarrollos derivaron en prótesis para gente que tenía pérdidas de miembros, etc. Pero esos desarrollos o esos estudios mostraron que crear un cyborg, en los términos que decían Klein y Kline, era un costo sumamente elevado, era elevadísimo poder desarrollar una tecnología de ese tipo y encima eran sistemas demasiado complejos de difícil mantenimiento, entonces empieza a entrar el problema de costo y beneficio. Pero a pesar de ese problema, se había abierto una puerta, entiende Haraway, una puerta para repensar o pensar cuál es la amplitud de lo humano, hasta dónde llega lo humano, ¿no? Porque la ciencia demostrar que por lo menos un tipo de cyborg es posible, esta rata que tiene una bomba que inyecta microdosis de químicos, al demostrarse eso, nos tenemos que poner a pensar qué tanto humano hay en nosotros y qué tanto podemos empujar esta humanidad, hasta qué límites. Lo que inicialmente fue un sueño científico, luego un sueño militar, luego un sueño de la ciencia ficción, aparece concretado años después, cuando llegamos al siglo XXI, dice Haraway. Lo que fue algo totalmente ficticio e irreal, y estos intentos vanos que quedaron en callejones sin salidas, terminó sucediendo cuando llegamos al siglo XXI. Pero no sucedió como se imaginó en ese viejo artículo de la década del 60. Porque ya no había una mirada teleológica del humano que estaba destinado a superarse, ¿no? Que el humano iba a dominar lo natural, sino que cambia la idea de cómo el humano se entiende una vez que le injertás tecnología a su corporalidad. Entonces dice Haraway, el manifiesto Cyborg, en las primeras páginas: el mito de Cyborg trata de fronteras transgredidas, de fusiones poderosas y de posibilidades peligrosas que gentes progresistas pueden explorar como parte de un necesario trabajo político. Una de las premisas es que la mayoría de los socialistas norteamericanos y de las feministas ven profundos dualismos entre mente y cuerpo, animal y máquina, idealismo y materialismo en las prácticas sociales. Formulaciones simbólicas y artefactos físicos asociados con la alta tecnología y con la cultura científica. Este es el mito que se construye con el cyborg. Desde One Dimensional Man, el hombre unidimensional, hasta The Death of Nature, la muerte de la naturaleza, los recursos analíticos desarrollados por progresistas han insistido en el necesario dominio de las técnicas y han hecho hincapié en un imaginado cuerpo orgánico que integre nuestra resistencia.
La necesidad de unidad de la gente que trata de resistir ante la intensificación universal del dominio no han sido nunca tan aguda como ahora. Pero una desviación ligeramente perversa en la perspectiva podría permitirnos luchar mejor por significados, como por otra forma de poder y de placeres de sociedades tecnológicas. Aparece acá una perspectiva, un mundo de cyborgs, que está de alguna manera implicado al apocalipsis de la guerra de las galaxias. No, fíjense esta mezcla de imaginarios, pero de realidades, con la que empieza a hablar Donna Haraway, que la sola realidad de que haya un ser cyborg abre toda una serie de confluencias y debates de cómo nos paramos ahora y qué podemos hacer. Pero volvamos a donde habíamos quedado. El sueño del cyborg se cumplió, pero no como se esperaba. ¿Por qué? Porque la sociedad, dice Haraway, incursionó en una era de tecnología que se caracterizó por la multiplicación de un tipo de cyborgs. ¿Pero qué cyborgs era? ¿No? Ya no podía ser esta unidad orgánico-tecnología, y ya no es esta potenciación del humano, sino que ahora el cyborg es algo autónomo, una realidad independiente que pone en crisis a otra realidad independiente. ¿Cuál es esa otra realidad independiente que pone en crisis? Lo humano. Desde que existe el cyborg podemos poner en duda lo propio del humano. El humano como un ser cargado de información. El humano como organizado en sistemas causales circulares, por ejemplo el sistema nervioso. El humano como un mecanismo de control y procesamiento, tiene un cerebro. El humano como aquel que toma decisiones e interviene en el ambiente. Desde que se encontró el cyborg y que cumplía estas características, ser cargado de información, organizado con sistemas causales de información, la posibilidad del procesamiento y el control de los mecanismos y la intervención del ambiente, nos encontramos que usamos la misma definición para las dos entidades opuestas e independientes, lo humano y el cyborg. Entonces la pregunta hay que hacer, ¿es acaso el humano un cyborg? ¿Es acaso el cyborg un humano? ¿O es acaso que las dos definiciones son inútiles o inoperantes? Hay que cambiarlas. Esta tensión que genera el siglo XXI, cuando uno puede encontrar suficiente tecnología que cumple los mismos estándares del humano, es un problema que proviene de una promesa que se hizo, señala Haraway. Se había hecho una promesa. ¿Cuál era la promesa? Bueno, se prometió que el desarrollo de la tecnología nos iba a llevar a una era cibernética, a una era de la Kibernetes, en griego antiguo. Y Kibernetes es lo conducido por el individuo. Kibernetes es lo conducido por el humano. Una era cibernética sería un mundo que operaría como una embarcación tecnológica conducida por un experto piloto que iba a ser el humano. Aquel que prevé todo, que puede acontecer sobre qué sucederá en el océano de sucesos. Aquel que domina a la perfección la máquina para surcar las posibilidades, el navío. Aquel que podría interpretar la información correcta para tomar las decisiones acertadas. Pero nada de eso sucedió. La tecnología apareció y sentimos cada vez que tenemos menos control sobre ella, que podemos tomar menos decisiones, que no podemos predecir eso. No somos los expertos pilotos del navío. El navío marcha solo y quizás nosotros lo estamos quedando en el puerto. Entonces, esta promesa de la era cibernética que decía, pronto seremos todos cyborg, todos seremos expertos navegantes, nos llevó a una situación en donde hay elementos que generan mecanismos capaces de retroalimentación, que nos permiten construir redes de relación más precisa, más idónea, pero a veces esas construcciones son independientes a nosotros, son totalmente autónomas. Hay redes que permiten tomar decisiones más certeras, pero a veces esas decisiones más certeras no las tomamos nosotros, la toma el propio sistema. Entonces, acá hay una tensión. Se creó todo para agrandar el humano y lo único que está haciendo es empequeñecernos.
porque cada vez tenemos menos injerencias en lo que debería suceder en la toma de decisiones. No decido que una máquina calcule las posibilidades y me diga, vos tenés la opción A y la opción B. Estos son los caminos que podés tomar. No somos expertos del navío. Somos un mecanismo más en él, lo cual eso nos pone en una situación bastante precaria. Y esta situación precaria es lo que dice Donna Haraway, la era cyborg. O sea, llegó la era cyborg que nos prometieron, pero no como nos lo prometieron. O sea, la era de la cibernética ha llegado, pero no en las condiciones que nosotros queríamos. No vino a ser servicial con nosotros. Se ha logrado una tecnología capaz de producir una enorme cantidad de información clasificada, pero es imposible para nosotros lograr interpretar esa masividad de información, reconocer los detalles necesarios y tomar en consecuencia decisiones. Porque la masificidad nos abruma. Lo que revela la era cyborg, dice Donna Haraway, es que el mundo como concepto, es una colección de redes que intercambian información biológica, información química, información electrónica, información física, información virtual. Se cambia siempre información. Y que el intercambio de información no te distingue de nada. Es decir, hay sistemas que intercambian información de tal manera y hay sistemas que intercambian información de tal manera. Por ejemplo, un sistema químico comparte información quizás de manera electrónica, sin problema, la electroquímica. O un sistema físico comparte información virtual sin problemas, el hardware que permite un software. Entonces, ni siquiera la diferencia de la estructura de los sistemas nos permiten diferenciar a nosotros qué es qué. Que en ese sentido no habría problema si fuese algo para los demás. Pero cuando vos analizás que lo humano es un sistema físico, un sistema químico, un sistema biológico, ahí empieza el problema. Porque todo lo que es humano puede ser traducido en otros términos y puede operar de manera independiente. No tenemos una cerrazón que diga, aquí se acaba lo humano. Hasta aquí llegamos. Y esto es lo que nos hace propiamente humanos. Mientras más avanzada la tecnología, mientras se hace más evidente la presencia del cyborg, más se diluye la identidad del humano. La linealidad de que el humano empieza y termina en un lugar. ¿Qué nos damos cuenta con la era cyborg? Que el humano no es necesario para entender a la realidad. Que el humano no es necesario para entender la realidad. Esto es patear el tablero, es perder. Carl Sagan decía que la humanidad es como el cosmos se entiende a sí mismo, porque entendía una linealidad material física entre los que produjo las primeras estrellas y los primeros homínidos. Poético, pero suponía una identidad sobre el humano. Acá Haraway rompe eso, porque dice, no necesito el humano para entender la realidad. Puedo crear una computadora, los humanos pueden nunca estar, y la computadora puede procesar la información lo suficiente como para entender exactamente lo mismo lo que estamos entendiendo nosotros. Y quizás un poco más. Entonces, de repente, ¿qué hace el humano ante esta situación? Necesita, de alguna manera, salvarse de la oscuridad, del abismo pascaliano en el que nos encontramos, de la nulidad rosetiana en la que nos damos cuenta que estamos parados. Bueno, aparece la idea del sujeto y la subjetividad. Empezamos a decir, bueno, ok, el humano ya no puede definirse como un sistema químico, un sistema físico, un sistema biológico. Lo vamos a definir como un sujeto, la subjetividad humana. La subjetividad viene a rescatar a la humanidad para que no se pierda. La subjetividad es lo que distingue y precisa al humano del resto de los sistemas posibles. Hemos salido del problema, por suerte. Ya está. Definimos el sujeto y volvemos a casa todos felices y contentos. ¿Qué creen que dirá Haraway? Dice, tira la toalla y dice, bueno, lo intenté disolver, he perdido,
No, Haraway nos tiene donde nos quiere tener. Porque ella va a decir que finalmente el sujeto crea un dualismo más. Un dualismo. El sujeto y el objeto. Y dice, en la página 34, hay ciertos dualismos que han persistido en las tradiciones occidentales. Son todos sistemáticas, lógicas, prácticas de dominación. ¿De dominación de qué? De las mujeres, de la gente de color, de la naturaleza, de los trabajadores, de los animales. En una palabra, la dominación de todos los que fueran constituidos como otros, cuya tarea era ser el espejo del yo. Lo más importante de estos turbadores dualismos son yo, otro, mente, cuerpo, cultura, naturaleza, hombre, mujer, civilizado, primitivo, realidad, apariencia, todo, parte, agente, recurso, constructor, construido, activo, pasivo, bien, mal, verdad, ilusión, total, parcial, Dios, hombre. Ese manotazo dado de subjetivarlo. Bueno, hay una identidad y una otredad, hay una civilización y hay un primitivo, hay un hombre y una mujer. Subjetivar lo humano. El humano está sujetado a ser un recurso. El humano está sujetado a estar en la cultura. El humano está sujetado a la verdad o la ilusión. La subjetividad del humano. No el concepto de sujeto, sino la subjetivización para salvar una identidad. Pero los dualismos son un intento de dominación. Pero no es lo que sucede en el mundo. No existe separación ontológica entre nuestro conocimiento formal de máquina y nuestro organismo, entre lo técnico y lo orgánico. No hay separación. Pero nosotros no podemos tolerar eso y directamente queremos hacer una definición. Yo, hombre, tú, mujer. Salvamos el problema del humano. Entonces llegamos a esta situación. ¿Me van siguiendo? Voy muy rápido, muy lento. No voy. ¿Quiere que vaya un poco más lento? ¿No? ¿Estamos en sintonía? Estamos en la cuestión de que la tecnología ha avanzado tanto que parece ser independiente de nosotros. Lo que nos tendría que agrandar metafísica u ontológicamente nos ha reducido. Las máquinas pueden seguir sin nosotros. Yo sé que voy a decir, bueno, yo aprieto un botón y deja andar. Sí, yo te pego un disparo y vos también dejas andar. Pero no deja el hecho de que la máquina prendida funciona, ¿no? Entonces, ¿por qué somos un cyborg en estos términos primitivos, o estos primeros términos? Porque dependemos para conocer el mundo de la máquina. Esa dependencia total, como el ratón necesitaba de la bomba osmática para poder tener estos químicos, ¿no? Hay una dependencia. Que no esté conectado, injertado dentro de nuestros órganos, no quiere decir que no opere de manera cyborg, por esta definición que yo había dado al principio, el agrandamiento, ¿no? Ahora, esto prometía una era cyborg, la era llegó, pero la era demostró que lo que nos tenía que agrandar en realidad no está disminuyendo. Y cada vez nos disminuye más que no encontramos rincón donde definir lo humano, porque cada vez que decimos esta es una característica de lo humano, la tecnología muestra que no es algo único, aislado de lo humano. Entonces, el manotazo ahogado es decir, bueno, lo que pasa es que el humano es capaz de experimentar subjetividades, lo pueden subjetivar con la cultura, bueno, y yo les di todo el par de dualismos que hace. Lo que dice Haraway que estos dualismos no hacen nada, no operan porque no hay una distinción. Pero dice que esto fue un problema, que hubo una preocupación por la subjetividad, una preocupación en la historia del pensamiento antropológico filosófico que se notó fuertemente en el siglo XX, cuando se da todo un proceso de deconstrucción y construcción del sujeto, con los pensamientos posteriores de Freud, Heidegger, Gadamer, Foucault, Rosset. Dígame si les suena alguno de lo que hemos hablado, ¿no? También podemos pensar en Derrida, en Ricoeur, en Lyotard, en Deleuze. Todos hablan del sujeto. Todos hablan del sujeto. Todos se preocupan de decir qué puede y qué no puede hacer el sujeto. Múltiples estudios que tratan de demostrar cuáles son las características finales de este sujeto. Que de demostrarse, sabríamos que detrás de esa máscara del sujeto habría un humano que hemos salvado.
Entonces, es la locura de poder decir, bueno, por lo menos estamos subjetivados. Las máquinas no pueden ser subjetivadas. ¡Qué maravilla! Pero ¿qué pasa? Aparecen los estudios feministas y postcolonialistas, dice Haraway, donde muestran que el sujeto, por ejemplo, los estudios feministas, es algo totalmente, una construcción que se ha hecho de manera abstracta, universal, racional y reflexivo, que siempre se utilizó para tipificar un género masculino. El sujeto es sujeto masculino. En cualquiera de estas filosofías que yo he mencionado hay una clara tendencia. Lo segundo, en las perspectivas colonialistas se muestra que el sujeto es aquel que tiene el manejo de un discurso privilegiado, aquel que puede hablar. El sujeto no solamente es un hombre, sino que es un hombre blanco, descendiente de europeos. Entonces, inclusive el sujeto en esta construcción no puede pensarse fuera de la historia, de la cultura, del lenguaje, de las relaciones de poder. Lo que muestra que esta búsqueda, esta corrida de toros loca para poder definir el sujeto de una manera clara y distinta, lo único que evidencia es que el concepto sujeto es una ficción, una construcción, y que lo que nos deja no es un rincón para salvar la identidad del humano, sino que nos deja con interrogantes, con problemas, cuestionamientos relevantes a nivel antropológico, ontológico. ¿Queremos seguir siendo este sujeto, el hombre blanco europeo? ¿Necesitamos la idea de sujeto? ¿No viene algo después del sujeto? ¿No podemos superar la idea de sujeto? ¿No podemos abandonarla? ¿Tanto necesitamos al sujeto para salvar a nuestra humanidad? Que eso es lo que se hace en las lecturas feministas y postcoloniales y decoloniales. ¿Por qué no abandonamos esta charada? ¿Por qué no dejamos al sujeto fuera? Bueno, para Haraway, las críticas de esta perspectiva son demasiado fuertes que no pueden ser pasadas por alto y evidencian que el sujeto es una ficción, un mito, y por lo tanto tenemos que pensar qué resto de identidad humana nos queda cuando nos deconstruimos de este sujeto hombre, blanco, europeo. Bueno, a una respuesta, dice Haraway, vale decir que cuando yo quito este sujeto, queda algo, queda una esencia, una definición, algo determinante, un alma, ¿no? Un espíritu, una magia, ¿sí? O una conciencia, no quieren decir alma, quieren decir conciencia. Algo, una X única, privada, más allá de toda especie, que mueve de manera especial a los humanos, que lo diferencia a los demás seres y objetos. Pero la tecnología vuelve a atacar inclusive el concepto de alma y de conciencia. En la medida que se desarrolla la tecnología, se problematiza cada vez más estos elementos virtuales del humano. Decimos, el humano no es eso físico, tiene algo que lo trasciende. Pero después aparecen las computadoras que dicen, la computadora no es algo físico, es algo que lo trasciende. No es el hardware, es el software. Entonces, inclusive cuando queremos decir, he aquí eso que nos diferencia, nos encontramos con el problema de que todavía no encontramos qué es esa forma de comportarse y de actuar que hace el humano como algo único. En la medida que se desarrollan los androides, los clones y los cyborgs, se da un continuo solapamiento de la tecnología sobre la naturaleza y la naturaleza sobre la tecnología. ¿No? Hay un continuo movimiento que termina cuestionando toda nuestra idea de humanidad, de nosotros como sujetos del siglo XXI, de nosotros como algo distinto a todo lo demás. Por eso va a decir Haraway que su cyborg es una metáfora. Es una metáfora con peso ontológico cognitivo, es decir, con peso de conocimiento y con peso de realidad. Con peso de conocimiento porque el cyborg solamente es posible en un mundo de tecnología. Pero con peso de realidad porque no necesita esa tecnología para ser real, lo cual genera una paradoja terrible. ¿Por qué genera esta paradoja? Porque el cyborg denota la frontera, denota ese límite
vive en una línea entre la máquina y el organismo. De un lado, lo orgánico. Seres humanos que se vuelven en diversos grados cada vez más artificiales. Por ejemplo, humanos con operación de córneas que tienen vidrios en los ojos. El humano no nace con vidrio. Ahí tenés, pum, humanos con vidrio. Con aortas sintéticas u órganos impresos. Del lado de la máquina, máquinas que son seres artificiales, pero que cada vez simulan características, quizás no humanas, sino que superan las características humanas. Más inteligentes, más rápidas, más precisas, más poderosas, más fuertes. Quizás hasta con mejor criterio moral que muchos de nosotros. La tecnología del cyborg, según Haraway, muestra 4 cosas. Por un lado, es restaurativa. Por ejemplo, la restauración o el reemplazo de miembros y órganos perdidos, ¿no? Yo dije, por ejemplo, la aorta, ¿no? Que antes era de cerdo y ahora son sintéticas. Plástico, gente, plástico. Segundo, es normalizadora la tecnología cyborg, porque genera normalidad, criaturas normales. ¿Cómo que no tienes un perfil en Facebook o en Instagram? Pero ponete en la onda, macho, si no estás expulsado. ¿Querés trabajar en la sociedad? ¿Querés ser productivo? Dame tu Gmail. O sea, no hay manera de no ser parte de la normalización técnica. También la tecnología cyborg es reconfiguradora. Crea criaturas poshumanas, iguales a los humanos, pero diferentes a los humanos. Cualquiera que esté viendo el desarrollo de la capacidad de gráfico a través del texto de las nuevas tecnologías entiende cómo las computadoras pueden pintar cuadros y obras de arte. No sé si han visto ahora la nueva adquisición de Photoshop que completa cuadros. Entonces ponen el cuadro de la Gioconda y de repente aparece cómo debería ser todo el contexto. Y pinta como Da Vinci, dijo su madre. Y por último, la tecnología cyborg es potenciadora. Crea criaturas que se relacionan mejor con el humano que el humano con el humano. Si no me creen, vean cómo esa gente que se enamora de IA o de dibujitos animados virtuales o de videojuegos. A veces la tecnología se relaciona mejor con el humano que el propio humano con el humano. Entonces la tecnología cyborg es restaurativa, normalizadora, reconfiguradora, potencializadora, pero no en los términos que queríamos. No en los términos de que somos el capitán del barco. Porque eso es lo que queríamos. Queríamos que sea restaurativa, queríamos que sea normalizadora, queríamos que sea reconfiguradora, queríamos que sea potenciadora. Lo es, pero no tenemos un poder de experticia sobre ellas. Y eso es lo que nos genera una incomodidad. En la página 3 dice, el cyborg es materia de ficción y de experiencia viva que cambia lo que importa como experiencia de las mujeres a finales de este ciclo. La ciencia ficción contemporánea está llena de cyborg, criaturas que son simultáneamente animal y máquina, que viven en mundos ambiguamente naturales y ambiguamente artificiales. Todos somos quimeras, híbridos, fabricados de máquina y organismo. En una palabra, todos somos cyborgs. Entonces estamos pisando nosotros la disolución del humano. Estamos ahí. La disolución del ser, este ser que es el ser humano. Porque el cyborg no nos llevó a problematizar el concepto metafórico de la naturaleza como una gran máquina que funciona, ¿no? Este concepto metafórico de la era moderna, sino que nos ha llevado a problematizar a la propia naturaleza del humano. Al fin y al cabo, ¿qué somos? Ustedes hace 3 meses conmigo están viendo distintos autores que están tratando de definir lo humano. ¿Se sienten más cercanos de definir lo humano? ¿Se sienten decir, bueno, ahora sí, por fin he llegado? Ahora, he aquí lo humano, se acabó el problema. Ahora hay que resolver las injusticias sociales.
pero por lo suerte tenemos lo humano con nosotros. En realidad, en vez de llegar a eso, dice Haraway, llegamos a una toma final de conciencia de que no existen las purezas propuestas por la tradición. No existe lo puramente natural. ¿Me iba a preguntar algo? No. Lo puramente artificial, lo puramente tecnológico, lo puramente científico, lo puramente político, lo puramente humano. El cyborg es un ser que acopla partes humanas y partes máquinas para confundir las ontologías. ¿Dónde está la máquina, el humano? Váyate tú a saber. Hay seres con órganos artificiales, seres genéticamente modificados, seres intervenidos farmacológicamente para intensificar sus sentidos y razonamientos. Seres intervenidos técnicamente para superar sus limitaciones. Pueden ver, para reaccionar, para las agilidades, para coordinar de manera mejor. ¿Dónde está lo humano ahí? ¿Dónde está lo técnico ahí? El cyborg pone como problema antropológico lo poshumano, lo cuasi humano, lo artificialmente humano. Porque si inclusive digo de poshumanidad, tengo que pensar un antes. Bueno, antes era así y ahora es de esta manera. Pero ¿cómo era antes para saber que ahora es de esta manera? Cuasi humano, porque tiene una pata cibernética. Bueno, entonces ¿qué? Esa parte no es humana. Lo artificialmente humano. Bueno, ese 30% máquina, 70% humano. ¿Vamos a hablar de esos términos? ¿Estamos dispuestos a ese tipo de lenguaje? No, lo que pasa es que yo soy 5% humano porque me operé la miopía y tengo ojos. ¿Vamos a aceptar eso? Dice Haraway. Dice, no, nadie lo acepta. Nadie va a disponerse en eso. Es un sinsentido. Pero ese sinsentido nos muestra que hay un problema con la naturaleza del humano. Y ese problema viene por la materialidad. ¿De qué está hecho el humano? ¿De los sueños? ¿De lo biológico? ¿De sus acciones? Porque lo que caracteriza a la máquina, esas materialidades que las hace, a la tecnología, hace pensar qué nos caracteriza a nosotros. Nos obliga a pensar qué hace que el humano sea eso que es. Recordemos las miradas tradicionales del humano. El humano es aquel que piensa por sí mismo. Esa es una mirada. El humano es lo que los otros piensan de mí. Otra. El humano es esa detección de los límites del horizonte, como Gadamer dice. O el humano es el lenguaje, como dice Heidegger. En todos los casos está esta idea de hay un sujeto, está el sujeto, pero desde que existe la imagen de cyborg, este sujeto cayó por un acantilado. Ha sido totalmente desplazada la subjetividad por hilos electrónicos, circuitos y siliconas. Está totalmente suplantado. Sí. Por ejemplo, se podría decir, yo no comparto esa idea, pero se podría decir que lo que nos hace humano es la conciencia. Sí, recuerda lo que yo dije. Cuando se pierde el sujeto, uno opuesta al alma, a algo mágico o a la conciencia. Necesitamos un resquicio único, particular. ¿Cuál es el lenguaje que utilizamos para hablar del alma, de la conciencia, de lo mágico? Un lenguaje de la virtualidad, de lo abstracto que emerge dentro de lo físico. ¿Qué diferencia hay entre el uso lingüístico y el uso lingüístico del software? Quizás haya diferencias, Haraway dice, yo no voy a discutir si hay o no hay diferencia. El tema es que cada vez que ustedes proponen esto es humano, la tecnología lo hace. Y entonces, ¿estamos dispuestos a aceptar eso como humano? Porque hasta ahí está el tema. El cyborg es lo que muestra lo aterrador de la tecnología para nosotros. Es lo aterrador. En el sentido de que no somos tan divinos como quisiéramos, ni tan naturales como nos creemos.
No hay una naturaleza y un halo sagrado que nos reciba. Porque el cyborg, al fin y al cabo, lo que está poniendo en juicio es la idea de homogeneidad del ser humano. De que el humano siempre es así, siempre ha sido y siempre será. Que hay algo más allá de todo lo que hemos ensayado en tratar de definirlo. Todos asumen que lo humano, dice Haraway, tiene cierta homogeneidad, alguna permanencia, alguna identidad, algún resto de mismicidad. ¿Cuál es? Y bueno, habrá que descubrirlo, pero todos resienten, no quieren conceder eso. Algo hay. ¿Y por qué entonces el cyborg es aterrador? Porque el cyborg, en vez de afirmar la homogeneidad humana, afirma la heterogeneidad. El cyborg es lo duro y lo blando, lo superficial y lo profundo, la carne y la máquina. Es todo eso, heterogéneo, no homogéneo. Entonces, ¿qué es el cyborg? Para Haraway. Bueno, es lo que va a desestimar toda idea de encierro, de clausura, de identidades. Desestima el sujeto, desestima el pensamiento de átomo, de mónada, de individuo, de conciencia, de identidad. Es el flujo, la intensidad. Es totalmente paradójico, lo entiendo. Es presentar a la humanidad sin humano. La humanidad como un tránsito, como una electricidad que transita los circuitos, como una corriente que traspasa cables y enchufes, como algo dinámico, electrónico, energético, donde no pueden apelar cuestiones de interioridad o de una racionalidad fundante. Estire, si le doy el cuello, estire. Puede pararse y estirar. ¿Sí? Este sujeto, que sería el que representa lo humano, nos genera un problema, porque actúa muy parecido a nosotros, a lo que esperamos de nosotros. Quizás actuar como nosotros sea lo más humano que podemos hacer. Y actúa más o menos como humano. Actúa más o menos como lo que esperamos como humano. Es muy tenue, muy apagado. ¿Me van siguiendo? Sé que es explosivo, claramente. Haraway decía, yo no soy un hombre. Haraway no. Nietzsche decía, yo no soy un hombre, soy dinamita. Haraway podía decir lo mismo. Yo no soy una mujer, soy dinamita, ¿no? Porque explota todo. Es el mismo pensamiento destructivo e inmolador. No solamente exploto todo alrededor, sino que me exploto a sí mismo. Uno diría, bueno, ok, Haraway, ganaste. Aceptamos tu postura, has ganado. Hemos disuelto el humano, pero por suerte nos queda el mundo. Ok, perdimos el humano, pero por suerte hay algo que es constante, el mundo. Y Haraway dice, ten mi cerveza, que esto no se acaba acá, ¿no? ten mi cubata, ¿viste? Ten mi bolsa, sí. Exactamente. Ten mi perro, porque es fanática de los perros, ¿viste? Ten mi chihuahua. Sí, muchos de sus libros se los dedica a sus perros, ¿no? Es más, hay capítulos donde explica, qué sé yo, alguna enfermedad que pasó el perro y cosas por el estilo. O sea, sus libros están muy intercalados con elementos autobiográficos. Esta consecuencia de entender lo humano como cyborg, de que cuando el humano se da cuenta del impacto de la era cibernética en su propia identidad, es una fusión entre el animal y la máquina. Y esta fusión de decir, bueno, yo no sé qué tan máquina soy. Tal vez así que hasta el lenguaje metafórico a veces parece, sos una máquina, chabón, sos una máquina. ¿No? Como si algo positivo. O, como decían mis padres, es un aparato. O, como la metáfora que trajo el compañero otra vez, me estoy quedando sin batería. Uno incluye en la construcción de su identidad esas cosas.
Mi ejemplo era muy viejo, por eso tomé el tuyo que era más contemporáneo. Yo a veces me siento como el Enrique el Antiguo, ¿viste? Todo esto termina erradicando, dice, los elementos que necesitaba el humano para oponerse y por lo tanto definirse por oposición. El mundo, la naturaleza, la cultura. Durante generaciones se ha dicho esto: así es el mundo, no puede ser cambiado. Así son las cosas, es lo que hay, ¿no? Y uno como rosetiano siente que Haraway me está escupiendo en la cara, ¿viste? Pero ahora soy harawayriana y claro que Rosé se equivocó. ¿Cómo va a decir la estupidez esa de decir que lo real es lo real? No es así. Por años podemos decir eso, pero si algo se ha demostrado con la historia es que el mundo cambia, es algo construido. Y podemos construirlo encima con herramientas que utilizamos nosotros. Si todo puede ser construido en el mundo, dice Haraway, todo puede ser elegido. Si todo puede ser construido, todo lo que está es elegido. Y si es elegido, sirve a una agenda. Por ejemplo, estas mujeres que tienen que ser madres, sumisas, débiles, emocionales, ¿es porque así es el mundo y no puede ser cambiado? ¿O es porque así se construyó el mundo con estas herramientas? Con las herramientas adecuadas, dice Haraway, podés construir el humano que vos quieras. Con las herramientas adecuadas, con la tecnología apropiada, podés construir el humano que vos quieras. Y este epítote que está aquí no es original de Haraway, ¿no? Todo lo demás sí, pero a este punto tenemos que entender que esto lo dijo Foucault. El sujeto se construye a través de tecnologías del yo, dice Foucault, ¿no? Y Haraway dijo, por supuesto, o sea, 2 más 2, 4, obvio, dijo, ahí estuvo todo el tiempo, ¿cómo no se dan cuenta? ¿Cómo no se dan cuenta que la muerte del sujeto que vimos en Foucault en la segunda clase no lleva solamente a la muerte del concepto moderno de sujeto, lleva a la disolución del mundo y la disolución del humano? Los dados ya están lanzados, gente. Ya está la partida echada. No podemos luchar por una liberación del humano si no hay un humano que liberar. Por eso, cuando teníamos confianza ciega del poder liberador de la tecnología, nos salió el tiro por la culata. Llegó la era cibernética como esperábamos, pero no de la manera que queríamos. No hay acá lugar para el utopismo tecnológico, donde vamos a ser mejores humanos y todos nos convertimos en cyborg. ¿No? Eso dice Haraway. Nos liberamos, pero no en los términos que queríamos. ¿Cómo nos liberamos? Y nos liberamos de la idea de que el humano está dado. Nos liberamos de la naturalización, de la homogeneización. Entendemos que el humano ha sido construido y por lo tanto puede ser destruido. Si el humano es construido y por lo tanto puede ser destruido, lo que llamamos no humano puede, por lo tanto, humanizarse. Y lo que llamamos humano puede, por lo tanto, deshumanizarse. Lo movemos como queramos. Por eso, Haraway termina hablando de un poshumanismo. Un poshumanismo porque el humano es un concepto con el que jugamos, se aplica y se desaplica, se construye y se construye, y se construye la idea de humano en la medida que se necesita para hacer distintas prácticas de dominación, como las lecturas feministas y decoloniales nos enseñaron. Se construye el humano que se necesita para dominar, no que porque exista un humano. Se crea identidades a través de redes de lenguaje y de prácticas que emergen como una gran metáfora que dice: esto es lo parecido al humano, esto es lo similar al humano, esto es lo cercano al humano. Esto crea identidades. Una metáfora, ¿qué hace? ¿Cuál es la estructura básica de una metáfora? La metáfora dice A es igual a B, A es B. El tiempo es oro, eso es una metáfora. El tiempo es oro, eso es una cuestión metafórica. Sabemos que el tiempo no es oro, pero la metáfora está ahí. Entonces, el humano se construye de manera metafórica y se destruye de manera metafórica.
Esto es Nietzsche ahí pululando por todos lados, el pus de Nietzsche saliendo a rabiar por la boca de Haraway, listo a mordernos y contagiarnos la rabia del cyborg. El humano es ruido, A es B. El humano es tecnología, A es B. El humano es circuito, A es B. El humano es artificio, A es B. El humano siempre es metafórico. El humano siempre es metafórico. Cada vez que decir el humano es esto, estamos diciendo A es B. Estructura básica del lenguaje metafórico. Creo que Haraway no te hace mal, no. No, la pifiaste, macho. Me voy a poner ocupado. Ojalá me llamara Haraway para decirme que estoy equivocado. ¿Sabes qué orgullo? Yo digo, sí, lo que vos digas. Te pongo en altavoz así te escucho. Claro. You motherfucker. No sé por qué me lo imagino insultando. Bueno, entonces el cyborg marca como una inflexión filosófica en los pensamientos antropológicos del siglo XX y siglo XXI. Y cuando digo siglo XXI digo inclusive los pensamientos más críticos, porque si bien Haraway es crítica, ella es crítica inclusive con propuestas críticas. Por ejemplo, ciertas miradas sociales, ciertas miradas feministas y ciertas miradas culturales, donde aparece, por ejemplo, hay ciertas lecturas feministas, dice Haraway, que define al humano como el resultado de luchas de fuerzas. Pero eso es otra vez A es B. El humano es la lucha de fuerzas laborales, la lucha de fuerzas económicas, la lucha de fuerzas religiosas. Otra vez, una metáfora. O hay ciertas lecturas donde dice el humano es la jerarquización de los géneros. De vuelta, otra construcción metafórica. O el humano es una postura moral. No, siempre aparecen metáforas, siempre metáforas. El cyborg es una metáfora también, pero es una metáfora que lucha con la representación de lo cerrado, de lo matemático, de lo aislado, de lo mecánico. Es una metáfora que juega con lo abierto, lo comunicable, lo biológico. En términos sencillos, es una metáfora que sirve para poner en tela de juicio al humano. Una metáfora para dudar del humano. Y si dudas del humano, dudamos de todas las consecuencias que hay del humano. Las consecuencias políticas, derechos humanos, por ejemplo. Las consecuencias culturales, el humano hace esto. O las consecuencias del género, el humano tiene estos géneros. ¿Entiendes? En este sentido, creo que Haraway es para la antropología lo que Feyerabend es para la epistemología. No, esta es una lectura mía ya. No, pequeño paréntesis. Mientras que Feyerabend se determina como un anarquista o dadaísta epistemológico, yo creo personalmente, que Haraway es una anarquista antropológica. No, acá no hay. O una dadaísta antropológica. ¿Quién es Feyerabend? Paul Feyerabend es un físico, filósofo de la ciencia. Que si seguís en la carrera lo vas a ver conmigo más adelante. Pero lo interesante es que Feyerabend anula la idea de discurso científico seguro. Dice, el conocimiento es anárquico. Si algo llega a ser verdad, es más por suerte que por evidencia. ¿No? Una cuestión de locura total, ¿no? Bueno, la fuerza con la que patea el tablero Feyerabend, yo la veo en Haraway, una fuerza de patear, ¿no? Hay una cuestión de, si algo llegó a ser humano, en realidad no era porque había un destino, sino se dieron unos contextos, unas herramientas, unas intenciones. Una intención de crear una teoría, de crear herramientas para dominar. Pero dice ella, así como se crearon herramientas para dominar, ahora que sabemos o entendemos qué es eso, podemos crear herramientas para liberarnos. Por ejemplo, de conceptos como género y sexo. Entonces acá empieza a hablar de cómo, por ejemplo, a la mujer se la ha estructurado. Porque recordemos que el subtítulo de la obra de Haraway no es la pérdida del humano. ¿Se acuerdan del subtítulo?
Ciencia, mujeres y cyborg. Claro, ciencia, mujeres y cyborg. Entonces, ella es una lectura feminista. Entonces, cada vez que tiene que dar un ejemplo de la construcción, no va a decir los precolombinos, no va a decir la mujer, ¿no? Porque es una lectura feminista que está haciendo. Entonces dice, a la mujer se la ha estructurado en un cuerpo y en términos de lo que corporalmente tiene que ser capaz de hacer la mujer. Por ejemplo, la mujer es ese cuerpo capaz de reproducir a lo humano. No hay otro cuerpo que... ¿No te hace mal? No hay otro cuerpo capaz de... perdón, es que uno ve de reojo a veces, entonces... no hay otro cuerpo capaz de producir humanos que el cuerpo de la mujer. Así que su fusión es perpetuar la especie. La homogeneidad, ¿no? Y encima, su cuerpo tiene que estar comprometido a esa naturaleza, atravesado por esa naturaleza, pensado por esa naturaleza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dice Haraway, reinventemos naturaleza. Si tiene que estar tan comprometido, cambiemos el foco de su compromiso. Cambiemos de tal manera que aquello de lo que está atado a la mujer para ser dominado, se disuelva. Ahora, ¿con qué la comprometían las mujeres? Porque ese compromiso era lo que la definía. Así podíamos decir, he aquí una mujer. Ahora que no tenés ese compromiso, señálame la mujer, dice Haraway. Y ojito donde señalar, ¿no? Porque... ahora... uno dice, ok. Mejor preguntar, ¿no? Empecemos preguntando. Entonces pasamos de la disolución del humano a la disolución del mundo, a la disolución del uso del humano como elemento político, ¿no? Por eso el cyborg aparece como un ser post-genérico, después del género. No es que hay género después, sino que no aparece la discusión. Esto nos obliga a nosotros, dice Haraway, a hacer una nueva cartografía de los cuerpos que viven aquí. Veamos todos los cuerpos que hay. Ya no podemos decir, este cuerpo es el mapa de la mujer y este cuerpo es el mapa del hombre. Porque todos los cuerpos humanos, están atravesados por cuestiones de poder, de mercado, de nociones de identidad, de ficciones que se construyen. Ficciones que nos hacen creer, esto es natural, esto es apropiado, esto es así. ¿Y qué hacemos contra las ficciones? ¿Las contraponemos con la realidad? No tiene sentido. La contraponemos con otra ficción. ¿Qué ficción? ¿Cuál puede ser? La que vengo diciendo. La del cyborg. Dice, cada vez que vos decís, este es el cuerpo, vengo yo con un cyborg que cumple las mismas condiciones de este es el cuerpo, pero no es ese cuerpo. Es decir, la mujer tiene que hacer esto, mira, esto lo hace. El hombre tiene que hacer esto, esto también lo hace. Entonces esto es un hombre, ¿no? El hombre tiene que inseminar. No, yo lo hago esto con un tubito, lo hago solo, ¿no? La mujer tiene que poder gestar. No, acá lo puedo hacer. Entonces, cada vez que traes esta ficción, ¿qué hacemos? Proponemos la otra ficción. A ver, es como una prepotencia. ¿Hasta dónde podés poner la vara? Te invito, te desafío, eso sería. Es un desafío ontológico. Traten de definir lo humano de una manera y yo voy a tratar de poner mi cyborg en contracara. A ver quién llega a la meta, ¿no? Porque Haraway dice claramente, a ver, yo puedo estar equivocada, puede que alguien realmente lo demuestre, pero cada vez que estábamos tan seguros de que finalmente habíamos llegado por buen puerto, la maldita tecnología lo revierte. Nos muestra que ese puerto en realidad era un islote en el océano de sucesos. Entonces, ante el poder ficcional se contrapone el otro poder ficcional. El cyborg también construye mapas. El cyborg también construye mapas, que nos permite pensar
¿Qué capacidades y potencialidades le podemos dar a los individuos? ¿En qué términos? El cyborg nos permite, de alguna manera, salir de las polaridades. Salir, por ejemplo, de la polaridad del género o de la polaridad del mercado. Cuando digo polaridad del mercado, por ejemplo, compra-venta. O del género, por ejemplo, hombre y mujer, ¿no? Entonces, el cyborg es esa ingeniería que se ha utilizado para que pensemos cómo el humano ha servido a matrices de dominación, que cada vez que ha querido definir algo, en realidad ha tratado de dominar algo. Y en cada intento de dominación nosotros podemos quebrar esa matriz. Porque la matriz sigue siendo una metáfora. ¿Esto qué es? No. Me voy a preguntar si el cyborg, por ejemplo, puede ser de alguna manera, podría decir que es una herramienta dialéctica en el sentido de que si yo trato de poner una verdad sobre el humano, sobre aquello, que siempre está el cyborg como para poder, pero en vez de construir capaz una verdad como al menos en Platón, capaz más la destruye. Mira, hay un problema si vos lo pensás en un paralelismo o una horizontalidad, porque terminás postulando una homogeneidad y se define el humano como lo no cyborg, ¿no? Y Haraway no está diciendo eso, está diciendo que es algo que se va moviendo constantemente. Es una bola tal que cada vez que decimos esto es humano, tenemos que desdecirnos, decir que esto es cyborg, y cada vez que decimos esto es cyborg, tenemos que desdecirnos y tenemos que ser humano. Es una imposibilidad narrativa de dar final al texto, de decir, bueno, punto final. Cada punto en realidad es una coma, es una continuidad discursiva, no dialéctica en el sentido de que hay una superación, no puede haber una superación. ¿Bien? No hay finalmente logramos qué, sino lo que hay es una toma de conciencia de que lo que necesitamos para asir nuestro pensamiento, para decir, bueno, acá empezamos es en realidad la creación de un instrumento para dominar algo. Nada más ni nada menos. Podríamos haber empezado en otra parte. Entonces, por eso dice, cada vez que nos damos cuenta que esto es construido, podemos destruirlo. Y cada vez que vemos que esto está destruido, se puede construir de vuelta. Entonces, lo que está fuera del humano puede humanizarse, y lo que está humanizado puede deshumanizarse, ¿no? Este movimiento que hay acá. No sé si he respondido a tu pregunta. Ahí me olvidé que iba a decir algo. Ya va a llegar. Tenía una ideita ahí, llegará en su momento. Pero, ¿qué está hablando? ¿De la matriz de pensamiento? La metáfora, ya. Es que hoy estoy quemado, sepan disculpar. Bueno, entonces, como no me acuerdo qué iba a decir, voy a leer la cita. quizás si leo la cita me acuerdo lo que iba a decir. No me acuerdo, tenía una ideita ahí de esa. En la página 38, encima no sé por qué voy a leer esta cita, pero la voy a leer porque que quizás después de porque no me estoy acordando qué era lo que quería hablar. Dice, la imaginería cyborg puede ayudar a expresar dos argumentos cruciales en este trabajo. Primero, la producción de teorías universales y totalizadoras es un grave error que se sale probablemente siempre de la realidad, pero sobre todo ahora. Segundo, aceptar responsabilidad de las relaciones entre ciencia y tecnología significa rechazar una metafísica anticientífica, una demonología de la tecnología, y también abrazar la difícil tarea de reconstruir los límites de la vida diaria en conexión parcial con otros, en comunicación con otras partes. ¿Bien? Es decir, acá hay dos elementos que ella dice que no va a defender. Uno cree que al momento de que ella critica la tecnología está siendo anticientífica, y menos anticientífica que Haraway, que tiene un maldito doctorado en biología, no sería raro. Y también se dice que ella está proponiendo una imagen totalizadora, chao humano, hola cyborg. Dice, no, ninguna de esas dos cosas se están sosteniendo, ¿no? Pero tiene que aclarar porque si no... No es solo que la ciencia y la tecnología son medios posibles para una gran satisfacción humana, así como una matriz compleja de dominación. Vieron que yo había hablado de las matrices de dominación. Sino que la imaginería del cyborg puede sugerir una salida del laberinto de los dualismos.
entre esta cuestión del diálogo, en el que hemos explicado nuestros cuerpos y nuestras herramientas a nosotros mismos. No se trata del sueño de un lenguaje común, esta utopía que yo decía, sino de una poderosa e infiel heteroglosia, es decir, la convivencia de múltiples lenguajes. Es una imaginación de un hablar feminista en lenguas que llenen de miedo a los circuitos de los supersalvadores de la nueva derecha. Bueno, acá Haraway le sale esa metáfora por los polos que no puede ver. Que a mucha gente no le gusta eso, la forma en cómo escribe. Eso ya quizá es una cuestión estética, pero yo creo que la idea aquí es clara, ¿no? Significa al mismo tiempo construir y destruir máquinas, identidades, categorías, relaciones, historias del espacio, a pesar de que los dos bailen juntos el baile en espiral. Prefiero ser un cyborg que una diosa. Un cyborg que una diosa. Porque la diosa es la que va a terminar proponiendo imágenes totalizadoras o anticientíficas. Y no es lo que se quiere. Dice, no estoy en contra de la tecnología. Tampoco soy una utopista de la tecnología. Simplemente soy consciente de la que la tecnología ha hecho con nosotros. Es distinto. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Se entiende? Es que te vi un momento así como perdido o estabas pensando algo, no sé. Es que una vez ves que los ojos se van, entonces no sabes, ¿los perdí o no los perdí? Entonces, ¿qué hacemos? ¿Seguimos haciendo antropología filosófica? Y con Haraway no. Con Haraway toda esta materia pierde sentido. Hay que hacer una ecología en vez de antropología, ¿no? Por eso será lo último, cosa de que no arruine toda la materia del principio. Imagínate, al principio se paga y se me van los estudiantes. ¿Qué hago acá perdiendo el tiempo? Pensar al humano ya fuera completamente de sí y pensar lo humano como algo de un ambiente. Pero no el ambiente en estos términos conservadores, que el ambiente es como un objetivo, donde hay entidades naturales específicas, que hay que cuidarlo, no intervenir en el ambiente natural con los menos artefactos. Porque esta idea de ambiente conservador supone una idea de pureza de la naturaleza, supone una naturaleza, supone un mundo. Y esas cuestiones con Haraway no van. Supone la idea de mantener la verdadera naturaleza y cuidado de violar a la naturaleza. No. Acá, ante estas posturas, que les da un nombre Haraway, no aparece en la obra, porque este nombre se lo da posterior, así que yo se los traigo, ¿no? Está la idea en la obra, pero no está el nombre, entonces yo les traigo el nombre. Si quieren ver el nombre, vean la era del Cthulhuceno, ahí aparece. Del Cthulhuceno. Cthulhu es una bestia mítica lovecraftiana, imposible de nombrar. ¿Ve? Acá de vuelta el tema de que no podemos nombrarlo. Entonces ella habla de la era del Cthulhuceno. No me pidas que lo escriba porque no se puede escribir Cthulhu. Pero más o menos sería así. Creo que en la edición en castellano es así. Cthulhuceno. Puede que no sea así. No. El Cthulhu es un primigenio del bestiario lovecraftiano. Que el chiste es que vos lo ves y perdés el habla, estás loco, perdés el sentido. Entonces la era Cthulhuceno es donde no tenemos discursos naturales y verdaderos sobre el mundo, ¿no? Bueno, ahí, que retoma esta idea que estoy hablando yo, que aparece en el mito de Cyborg, casi al final, dice, cuando se trata de definir lo humano en relación al ambiente en términos conservadores de que existe una naturaleza o de que existe una naturaleza, se está haciendo una antropología ariocéntrica. Ariocéntrica. O sea, conocen el concepto de raza aria, ¿no? De los alemanes, etc. Bueno, ariocéntrica. Donde se entiende que la sociedad hoy en día está en un proceso de degeneración humana, de una perversión de la raza humana. Y tenemos que luchar por conservar a la humanidad. Este tipo de antropologías son muy peligrosas, dice Haraway. ¿Quieren entrar? Hola. ¿Bien? Felicitaciones en primer lugar. ¿De qué? Antropología ariocéntrica, ¿no? Son muy peligrosas porque
tienen la idea de que existe un orden natural, pero que la sociedad con su tecnología lo ha trastocado, lo ha vuelto extraño. Entonces hay que de alguna manera revivir el humano. A veces culpan a la tecnología, otras veces culpan a una mutación o mestizaje, o otras veces culpan a lo diferente, ¿no? Y fíjense el tipo de argumento, ¿no? Xenofóbicos, discriminadores, ¿no? Entonces, en vez de pensar la ecología, recordemos, dice Haraway, ecología en vez de antropología. Pero tenemos que explicar, no cualquier ecología, porque hay un sentido conservador. Entonces va a decir, la ecología en términos de lo monstruoso, de los monstruos. Ya la idea de Cthulhuceno habla de el nombre, Cthulhu, habla de lo monstruoso. ¿Qué es lo monstruoso? Los seres de los que no estamos acostumbrados. Los seres que no obedecen a categorías tradicionales. Los seres que son impropios, innaturales, indeseables. Entonces, pensar al humano desde la ecología termina siendo pensar al humano como lo contingentemente monstruoso. Lo contingentemente monstruoso. ¿Por qué? Porque podemos trastocar sus sentidos. Lo que antes era pobreza ahora no lo es. Lo que antes injusticia ahora no lo es. Lo que antes indiscriminación ahora no lo es. Acá hay herramientas de lucha. También podemos cambiar la legitimidad de las cosas. ¿Qué categorías se comparten? ¿Qué jerarquías se establecen? ¿Qué naturaleza se proponen? Pensar en lo monstruoso, y esta es la parte que a mí me gusta, que creo que es la que más fuerza filosófica es pensar que si nosotros existimos, no es gracias a la humanidad, no es gracias a lo humano, sino a incontables organismos que nos sostienen. Bacterias, animales, plantas. Un humano así, este órgano solo como tal no existe. Somos millones y millones de seres, de engendros que nos constituyen. Estamos habitados por otros y habitamos en otros. Estamos habitados por otros, piensen en todas las células que los hacen, son todos seres vivos que no son ni lo más mínimo conscientes de ustedes, pero ustedes son por ellos. Y al mismo tiempo habitamos en otros. Todo eso. Sí, totalmente. Sujeto, besito, nos vemos un día. Chao. Sí. De cualquier intento de determinar el sujeto. Por eso dice, el cyborg, en la página 4, aparece mitificado, donde la frontera entre lo animal y lo humano es transgredida. La bestialidad alcanzó un nuevo rango. La bestia, monstruo. ¿No? Las máquinas de este fin de siglo han convertido en algo ambiguo la diferencia entre lo natural y lo artificial, entre el cuerpo y la mente, entre el desarrollo personal y el planeado del exterior y otras muchas distinciones que solían aplicarse a los organismos y a las máquinas. Las nuestras están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes, ¿no? Cuando es un monstruo, ¿no? Cuando ves a Frankenstein o a Drácula, ¿no? ¿Cómo es el terror? El terror te paraliza y pasa el otro, así, ¿no? Por eso, cyborg, para ir cerrando, es casi como un arma metafórica para eliminar los pensamientos simplistas, para eliminar los pensamientos universalistas. ¿Y qué nos queda si eliminamos estos? Bueno, sabemos que lo que conocemos está situado. Que es falsa esa idea de que el humano hace todo. Porque ni siquiera el humano es sustento del propio humano. El humano se sostiene por otros organismos. Ni siquiera se sostiene por sí mismo. No es una esencia, no es una sustancia. El humano es una ficción, una acción en el mundo. Tal es así que ni siquiera somos actores de nosotros mismos. Estamos atravesados por máquinas, atravesados por otros seres.
Pero aún así, dice Haraway, gracias a ellos estamos en pie y existiendo. Entonces el humano es con y es simplemente de la tierra, de lo biótico, ¿no? De lo abiótico, de este juego precario de multisespecies cuyos asuntos son nuestros asuntos. Lo que nos implica una nueva responsabilidad. Somos responsables de lo humano y de lo no humano. Dejamos de ser humanos, dejamos de ser humanidad y somos humusidad, parte del humus, parte del compost, parte de ese cóctel biológico, ¿no? Un juego precario. Bien, ¿qué piensan? ¿Dudas, preguntas, interrogantes, comentarios, insultos? Nota al pie, crítica constructiva, crítica destructiva. ¿Qué? ¿Aman a quién? ¿A Haraway? Está bien. Me hace pensar mucho en este tema, está muy usado el término de deconstruir. Sí. Y el término de Haraway sería volver a construir, no deconstruir. Algo que ya está determinado, pero que para Haraway se puede hacer un proceso de cambio, digamos, y cambiar eso y construir de nuevo eso que ya estaba construido. No es, eso es así, hay que empezar a deconstruir, sino construir. Es una construcción constante. No. Sí, sí. Entonces, lo humano para Haraway depende exclusivamente de la biología, de lo que nos constituye biológicamente. No. Ya hablar de humano es postular una metafísica y supone una metáfora. Pero mientras más estudiamos qué es esto que somos, indistinto de qué nombre le pongas, te das cuenta que todo lo que somos depende de una relación ecológica, ¿no? Cada cosa que somos depende de lo biótico, es decir, lo vivo, y lo abiótico, lo no vivo, ¿no? Porque vos podés depender, como yo, de los lentes, ¿no? Y parte de nuestra vida se define así. Sin ellos tendríamos otro tipo de vida. Después podemos discutir si ese tipo de vida tiene que ver con la calidad, pero nuestra vida está atravesada por eso, ¿no? Entonces, pero también tenemos microbios, bacterias, ¿no? Neuronas, y todo eso son seres vivos individuales. ¿Bien? Lo loco es que algunas de nuestras bacterias, neuronas y organismos pueden vivir sin nosotros, pero nosotros no sin ellos. ¿No? Entonces, de repente dice, por eso somos un compost, somos un conglomerado de cosas que se van juntando. Los límites los fijamos nosotros artificialmente. ¿Es qué? Es buenísimo. Bueno, ahora no tienen que matar animales. Me hizo pensar algo que me ha quedado pensando, sobre todo cuando hicieron las exposiciones, las últimas, más que nada, sobre todo cuando habían expuesto ustedes tres. Ustedes. No yo, que lo mío fue genial. Porque por ahí me da la impresión que siempre que lo humano trata de definir algo, y bueno, que capaz todo lo que hemos visto durante el año, pero siempre que se trata de definir algo como lo humano, entonces como que justamente esto del miedo, de lo monstruoso, todo lo que no conocemos capaz es monstruoso, y eso siempre nos lleva a que hacer lo que nos parezca, porque lo ajeno, lo monstruoso no nos importa. Claro. Y que por ahí empezamos a tratar de decir si tanto prejuicio, rechazo, violencia, ese tipo de cosas, se da justamente por esta construcción de, bueno, a lo humano, ¿no? No sé, porque... Te quedaste con esa Sí. esa experiencia, esa... Claro, porque no sé, por ejemplo, lo que decías vos, los humanos, qué sé yo, el animal, no sé, pero el animal es como no algo que no. Bueno, por eso yo les pregunté, después de 3 meses de materia, ¿se sienten más cómodos para definir lo humano? No, entonces,
Lo que hace Haraway es hacer una filosofía de esa sensación que tenemos todos. Claro. Y dice, y quizás no llegamos tan lejos porque no hay dónde empezar ni dónde terminar. Quizás no hay dónde llegar ni dónde empezar. Pero quizás, en base a eso, si pensáramos de otra manera, podríamos lograr que ciertos individuos no sufran tanto. Indistinto de que sean humanos o no humanos. Ahí empieza su juego político. Y dejar también de asignar roles. Claro. A la mujer, el hombre, el animal, lo que sea, de decirle, vos debés o tenés que hacer esto por ser mujer, por ser hombre, por ser animal, por ser... Exacto. Sí, porque a fin de cuentas también los animales serían, las mismas plantas serían una constitución de muchas cosas. Bueno, hay una compañera mía, el doctorado de filosofía, que está haciendo una investigación sobre la inteligencia y las emociones de las plantas. Y es muy interesante porque el hecho de que ciertos elementos que uno dice son exclusivos de los seres mamíferos se encuentran en las plantas. Es decir, ¿qué pasó acá? ¿Cómo empezamos a categorizar las cosas? O decir, una planta no puede frustrarse. Dice, acá hay una evidencia de que sí. Sí, ¿cómo carajo? Claro, sí. Claro, nosotros tenemos una plantita, le llamamos dormidera. No sé si cada vez uno la toca y se come. Claro. A mí la sensación que tiene la planta de